mejor es dar que recibir. Esta expresión, ¿verdad?, tiene que ver con un principio que encontramos en las Escrituras y que en esta mañana vamos a hacer referencia. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos traigas tu palabra a nosotros, Señor, que prepare nuestros corazones y que tu voluntad sea hecha en medio de esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Pues decía eso, hermanos, que nos encontramos ante unas palabras, una frase, mejor es dar que recibir. Y como estamos expresando, es una expresión que viene de un principio bíblico que encontramos en las Escrituras y que podemos reconocer que esta idea, la idea de dar, nos preguntamos ¿de dónde procede? ¿De dónde nace? Evidentemente no de nosotros. La idea de dar o de donarse no procede de nosotros, viene de arriba, de Dios. Nace de Dios. Él es el donante, el primer donante que se ha dado, y ¿sabéis cómo lo ha hecho? De tal manera Dios se ha dado que ha creado un mundo idílico para nosotros, para el hombre y la mujer, que fue el broche de oro. O sea, Dios se ha dado de tal manera que así lo hizo, lo hemos visto en la escuela dominical, hablando sobre Génesis, ¿verdad? Y dijimos que le era necesario a Dios crear la creación, le era necesario a Dios crear al ser humano, Él no necesitaba nada de eso. Pero Dios, que creó el sol, ¿verdad?, y el sol nos da, Dios que creó el agua y el agua nos da, Dios que creó los animales y los animales nos dan, Dios lo creó todo. Él lo creó para nosotros. Y todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Él como donante todo lo ha dado por gracia y por amor y porque así a Él le ha placido. Pero no que lo dio todo, sino que además que lo dio todo, no le bastó con esto, sino también darnos a sí mismo. Por la necesidad que había en el hombre de reconciliarse con Dios, nos dio su propio Hijo, Él mismo, la encarnación, Dios hecho hombre. Porque nosotros lo necesitábamos, porque Dios no necesita nada. No necesita nada. Mirad, cuando el ser humano es capaz de comprender este principio, esta esencia natural de Dios, cuando somos capaces de asimilar que Dios es el primer donante y lo hace de manera altruista, lo hace de manera soberana, cuando nosotros nos desprendemos y también nos damos a los demás, ¿sabéis lo que está ocurriendo? Que cada vez más nos parecemos a nuestro Creador. Qué bonito, ¿verdad? Cuando somos capaces de desprendernos, de donar y de darnos a los demás, nos parecemos mucho más a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, que donó y dio su propia vida. Estamos diciendo que la idea de dar, y hemos comenzado con esa frase, ¿verdad?, coloquial, que viene de un principio, mejor es dar que recibir. Esta idea no nace del pueblo de Dios, ni del ser humano. Estamos afirmando y confirmando que esta idea nace de Dios, nace de arriba. Es Dios quien establece este principio, la donación. Y, como veremos más adelante, mejor es dar que recibir, es un principio, es una palabra que se desprende de un principio, como veremos. Todos sabemos, ¿verdad?, que el ser humano prefiere... ¿Perdón? Gracias. Sí, esa es la idea. Todos sabemos que el ser humano prefiere recibir y no tanto dar. El ser humano, ¿verdad?, prefiere que las cosas sean para sí mismo que para el otro. Así somos todos. No se escapa ni el gato, permitidme esta expresión más coloquial, ni el gato se nos escapa, ¿verdad? Todos somos así. Pero Dios es diferente. Y Dios quiere que seamos diferentes. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Somos su pueblo.
y como pueblo de Él quiere que seamos también nosotros diferentes. Y de la misma manera que Dios se dio, que es el primer donante, y lo ha dado todo, y ha dado lo máximo que es a sí mismo, también quiere que nosotros nos comportemos de esta misma manera y seamos también donantes, y nos entreguemos, y nos demos. Otra cuestión más. Y Dios quiere que lo hagamos sin esperar nada a cambio. ¿Por qué Dios nos dio esto? ¿Por qué Dios nos entregó a su Hijo? También quiere que nos entreguemos, que nos donemos, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Repito, porque mejor es dar que recibir. Y esta idea de la que estamos expresando, desarrollando, ya estaba desde el Antiguo Testamento presente en la vida del pueblo de Israel. Dios quería que su pueblo Israel reconociese este principio de la donación, de darse, ellos que se diesen. ¿Por qué Dios quiso que ya desde el Antiguo Testamento que su pueblo Israel se diesen a los demás? Porque siempre habrá necesidad entre nosotros. Esa frase que siempre dijo Jesús, los pobres siempre lo tendréis entre vosotros, los pobres siempre habrá. Podemos ayudar a los pobres, pero no podemos ayudar a todos los pobres del mundo. Podemos ayudar a los más cercanos, ¿verdad? Entonces, porque siempre habrá necesidad, y Dios quiere que su pueblo pues aprenda el principio de la donación, de dar, de darse. Vamos a ver algunos pasajes, que lo tenéis ahí en la pantalla, algunos pasajes que nos hablan precisamente de esto. Deuteronomio, capítulo 15, 9 y 10. Así dice Deuteronomio, capítulo 15, versículos 9 y 10. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el día de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Dios, y se te contará por pecado, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Dios tu Señor en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Mirad lo que dice la versión Dios habla hoy, también nos ayuda un poco. No des lugar en tu mente a este malvado pensamiento. Ya está cerca el año séptimo, el año en que se perdonan las deudas, y entonces pongas mala cara a tu compatriota que se halla en la pobreza, y no le preste nada, porque él clamará contra ti al Señor, y tal acción se te contará como pecado. Debes ayudarlo siempre, y sin que te pese, porque por esta acción el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Qué palabras tan bellas, ¿verdad? Dios demandaba del pueblo de Israel que no fuese mezquino. Y el término mezquino tiene que ver con la idea de tacaño, de falta de generosidad. Y eso es lo que lo está diciendo, ¿verdad? La generosidad o la donación tiene que ver con la idea de no ser tacaño, de ser generoso. Segundo texto, Deuteronomio capítulo 26, está en pantalla. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Verdad que encontramos aquí? Estamos expresando en la Torá, la ley de Dios. Esta verdad está muy presente en la Torá, la ley de Dios que el pueblo de Israel asumía y entendía como lo más valiosa de todos los escritos del Antiguo Testamento. Y en la Torá, en este pasaje, por no elegir otros, que hay muchos más, Dios recalca esta verdad presente, el donarse, el ayudarse, y en este caso concreto habla de la ayuda a los más necesitados. ¿Quiénes son los más necesitados? Los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? El texto lo dice, el extranjero, el huérfano y la viuda. Salmo 146, 9.
Siguiente pasaje. Ahí también encontramos cómo Dios mismo actúa de una manera directa. Salmo 146, versículo 9. ¿Qué dice? Dios guarda al extranjero. ¿Quién? Dios guarda al extranjero. Él, directamente. Dios guarda al extranjero, pero también Dios guarda al huérfano, y Dios guarda a la viuda y la sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Ese es nuestro Dios, quien directamente también atiende y ayuda, ¿verdad?, a los más necesitados. Porque es Dios quien ha establecido este principio, la donación, el darse, el ayudar a los demás en sus necesidades, a los más débiles. Pero también el Nuevo Testamento, tengo que ser la de esta más grande, me pasa lo mismo. En el Nuevo Testamento también encontramos, ¿verdad?, también encontramos esta misma idea. Lo encontramos en la vida de Jesús y la vida también de Juan el Bautista. Mirad, Juan capítulo 10. Perdón, gracias. Está ya, eso es. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8. Así leemos en Mateo capítulo 10, del 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahí tenemos, ¿verdad?, la enseñanza también explícita de Jesús cuando los envió de 2 en 2. ¿Y a dónde Jesús los envió? Jesús envió a estos 12 apóstoles de 2 en 2 a toda aldea y ciudad donde Cristo luego iría. ¿Verdad? Dios, Cristo los envió primeramente, donde Él luego ya iría también a esas ciudades. ¿Y cómo Cristo envió a sus discípulos? De 2 en 2, para que fuesen generosos, sanando, predicando, ayudando, resucitando muertos. Y Jesús le dice: vosotros habéis recibido de gracia todo esto, tenéis que darlo también de gracia. Lucas 7, muchas gracias. Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 11. Lucas 3, del 7 al 11. Y decía a las multitudes, Juan, que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, en su mensaje y predicación, donde venían multitudes a escucharle, permitidme esta expresión más coloquial, él no tenía pelos en la lengua. Era muy directo, era muy contundente, y su mensaje era de juicio. Y encontramos en este mensaje, cuando escuchan estas palabras las multitudes, bueno, ¿qué haremos entonces? Ante este mensaje, ¿qué hacemos? Y él responde: pues eso, si entre nosotros hay necesitados, ¿verdad?, el que tiene 2 túnicas, que reparta, y el que tiene que comer, que lo reparta. Ahí encontramos, ¿verdad?
también Juan el Bautista está presentando esta misma verdad, el donarse y darse a los más necesitados. Hermanos, hermanas, Dios nos lo ha dado todo. También nosotros debemos darlo todo. Pero me pregunto y os pregunto, me da la impresión que estamos muy lejos de esto. Me temo que nosotros estamos muy lejos de dar y de ayudar. ¿Qué os parece? Por otro lado, no queremos olvidar y algo muy importante, y es que cuando estamos donándonos, cuando estamos ofreciéndonos como Dios lo hizo y lo demanda en las Escrituras, ya hemos dicho que nos estamos comportando con la misma esencia, nos parecemos más a nuestro Creador y a Jesús cuando nos donamos, pero también en las Escrituras encontramos que cuando actuamos de esta manera, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Algo muy precioso. Cuando somos capaces de actuar de esta manera, el donarnos y ayudar a los demás, a los más débiles, lo que hacemos es como si estuviésemos haciéndolo, ¿para quién? ¿Lo sabéis? ¿Para quién? Para Dios mismo. Cuando actuamos de esta manera es como si lo estuviésemos haciendo para el mismo Jesucristo. Mateo capítulo 25. Vamos al texto. Mateo capítulo 25. Leemos en Mateo 25, versículos 31, creo yo, hasta el 40, ¿vale? Mirad, Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Verdad? Esa identificación que encontramos en este pasaje, que cuando nos donamos y ayudamos a los demás, es como si lo estuviésemos haciendo al mismo Señor Jesucristo. Recordad también esa situación tan complicada, que cuando todo lo que hacemos a los demás es como si estuviésemos haciéndolo al Señor, pero tanto cosas buenas como cosas malas. ¿Sabéis en qué estoy pensando? Algunos posiblemente sí, si me seguís. ¿En qué estoy pensando en este momento? Repito la idea. Todo lo que hagamos con los demás, para bien o para mal, es como si lo hacemos para el Señor. ¿Recordáis a Saulo de Tarso? ¿Recordáis a Jesús, el glorificado, cuando se le presenta en Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿cómo?
No, yo estoy persiguiendo a la iglesia, yo estoy maltratando a la iglesia, yo estoy aborreciendo a la iglesia, yo estoy llevando a la cárcel a los hermanos de la iglesia. A ti no. ¿Cómo que no? Cristo se identifica con su iglesia, ¿verdad? Con su iglesia. Y lo que Pablo está haciendo, se lo está haciendo el mismo Cristo. Así que, hermanos y hermanas, tengamos muy presente todos nosotros que para bien o para mal, todo lo que hacemos con los demás es como si lo hiciéramos para Cristo. En negativo o en positivo, ¿no? Es lo que me viene a la cabeza, no sé cómo expresarlo, ¿verdad? O en positivo o en negativo. Hermanos, hermanas, escuchen. Muchas veces vemos necesidades alrededor, necesidades que deberíamos de cubrir, de sostener, hombres y mujeres. Y en ocasiones, ¿sabéis lo que hacemos? Lo sabéis, ¿verdad? Claro que lo sabemos. Lo sabemos, porque no lo hacemos. A veces no lo hacemos. Nos enojamos cuando vamos a ayudar a alguien y decimos, ¿por qué? Siempre ponemos pegas y obstáculos para ayudar a los demás. Hermanos, en el mundo la gente cuando ayuda se siente muy felices. Y es el mundo ayudando al mundo. Se sienten muy felices de ayudar a los demás. ¿Cuánto más feliz se debería de sentir? Deberíamos de sentirnos nosotros cuando ayudamos a los demás. ¿Cuánto más? ¿Por qué? Repito, mejor es ayudar, mejor es recibir. Está ayudando. Mejor es dar que recibir. Claro. ¿Quién ha dicho esto? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está este principio? Vamos a verlo a continuación. Vamos a verlo. Hechos capítulo... Vamos a verlo. Hechos capítulo 20. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí lo tenemos. ¿Quién dijo esto? Se recoge en Hechos de los Apóstoles, lo recoge Pablo, pero es un dicho de Jesús, nuestro Salvador. Es un dicho de Dios. No es ni de Pablo, no es suyo, no es propio. Si lo hemos dicho desde el comienzo. ¿De dónde procede esta actitud de donación? De Dios, no del pueblo. Viene de Dios, viene de Jesús. Ahí lo tenemos. Ahí está. Hermanos. Ahí lo tenemos, la posibilidad, ¿verdad? El principio lo encontramos en este pasaje. Van más bienaventurados de recibir. Más bienaventurado es dar que recibir, y está ahí atento, eso es. Es mucho más bienaventurado dar que recibir. Mucho más, es más feliz, dice el texto, dice Pablo, pensando en las palabras de Jesús, es más dichoso y feliz el que da que el que recibe. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que no es feliz aquel que recibe? No está diciendo eso. El que recibe también es dichoso y feliz, ¿cómo no? Cuando ayudamos a los demás, cuando los demás reciben de nosotros, se sienten muy felices y dichosos, ¿o no? Cuando tú has sido ayudado por alguien, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido cuando alguien te ha ayudado? Cuando alguien se ha donado y se ha entregado por ti, ¿cómo te has sentido? Claro. Pero estamos diciendo, ¿verdad?, que más bienaventurado es dar que recibir. Y esta idea de darse tiene que ver también con la idea que estamos expresando desde el principio de hacer el bien. ¿Qué es la donación? Es entregarte en cuerpo y alma a la causa del Señor para el bien de los demás. Ese sería un resumen breve. Mira, ya está ahí el resumen. Mirad lo que dice Gálatas capítulo 6, del 6 al 10. Gálatas capítulo 6, del 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Repito, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero, mayormente, a los de la familia de la fe. Bonito pasaje, ¿verdad? ¿Creéis que estamos cerca del texto o lejos de este texto? ¿Vivimos cerca de lo que nos dice ahí o estamos bastante retirados de lo que nos dice ahí? El texto habla de sembrar. Lo que sembramos es lo que recogemos. Si sembramos semillas de manzana, no vamos a recoger peras, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Si sembramos manzanas, no vamos a recoger peras. Pues alguno pretende sembrar manzanas, algunos no, la idea es otra. Lo que sembramos es lo que recogemos, ¿verdad? Si sembramos espinos, recogemos espinos. Si actuamos de una manera negligente con los demás, si no somos aquello que se espera de nosotros, no espere tú, querido hermano mío, que los demás respondan contigo, ¿me entendéis? Si yo primeramente no respondo, no puedas demandar que los demás respondan por ti. Está claro, ¿verdad? Es una verdad. Es la ley. Cristo, este pasaje, esta palabra de Pablo nos habla de una ley. Lo que se siembra es lo que se recoge. Pienso en un matrimonio, y todo lo vamos a entender perfectamente. Si tú en tu matrimonio lo que siembra es malas palabras, si tú en tu matrimonio lo que siembra es siempre quisquilloso, si tú en tu matrimonio lo que siembra es metiéndote con tu mujer, la comida siempre está mala. Yo conozco un matrimonio como este, lamentablemente, y es de mi familia, lamentablemente. Si tú siembras, ¿qué esperas recoger? Dímelo tú. Si uno siembra eso, ¿qué esperas recoger? Amor, caridad, abrazos. Lo que se siembra, se siega, hermanos. ¿Qué vamos a sembrar nosotros? ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Porque tenemos que esperar, y no nos tenemos que cansar, dice el texto, si no desmayamos. A veces sembramos, y no responde, ¿verdad? De la misma manera, no recibimos lo mismo, bien, ¿pero qué nos dice el Señor? No desmayemos, porque al final veremos los resultados, no desmayemos. Sembremos lo que tenemos que sembrar, y no desmayemos, aunque en primer momento, instancia, no recibamos lo que esperamos. Además, el Señor en su palabra es muy clara, ¿verdad? Si te dan una mejilla, ofreces la otra. ¿Cómo dice ese pasaje? Oh, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice el texto? ¿No le debes de comer? ¿Cómo? No, si yo soy un soldado, si mi enemigo tiene hambre, yo no le doy de comer, yo lo mato, ¿verdad que sí? Eso hacen los soldados. Pero ¿qué dice Cristo? Si tu enemigo tiene hambre, dice el texto, dale de comer. Eso es lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Claro, pero ¿cuál es nuestra actitud? Así que de manera concreta, ¿verdad? Estamos intentando explicar que de manera concreta expresamos qué significa eso de la donación. ¿Qué significa? Mirad, Romanos capítulo 12, está ahí, ¿verdad? 12 del 6 al 8. Vamos a expresar de manera puntual, ¿verdad? Maneras concretas de hacer bien, de donarnos. Romanos 12, del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Maneras de donarnos, de hacer bien, de servir, ministrando, sirviendo, enseñando, exhortando, predicando, haciendo obras de misericordia. Éxodo capítulo 35, siguiente pasaje. Éxodo capítulo 35. Otra manera práctica de cómo donarnos, de cómo hacer el bien. Éxodo capítulo 35,
del 20 al 29. Salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Dios para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras, vinieron así, hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Dios. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Dios la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático de todos los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Dios había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Dios. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos de manera práctica que con nuestros recursos y con nuestras habilidades también, ¿verdad? Nuestros recursos y nuestras habilidades de hombres y mujeres también, ¿verdad? Nos donamos y ofrecemos nuestras habilidades, nuestros recursos para la obra de Dios, para hacer bien a los demás y a la obra de Dios, que es lo más importante. La casa de Dios, ¿verdad? Tiene que ser un lugar adecuado y digno para albergar al pueblo de Dios. Y terminamos. Hemos dicho, ¿verdad? Y repetimos, o más bien concluimos, que en respuesta a la donación de Dios, a todo lo que Él ha hecho y a todo lo que Él está haciendo, en gratitud, nosotros respondemos, en gratitud respondemos reconociéndolo a Él, lo que Él hace, lo que Él está haciendo, y también en gratitud estamos reconociendo lo que Él nos demanda. ¿Qué significa eso? Que en gratitud estamos reconociendo, gracias Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me estás dando, pero también estamos reconociendo, ¿verdad?, que Dios nos está impulsando y animando y exhortando para que llevemos a cabo las buenas obras, las cuales Él, como dice el texto, de antemano preparó ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Termino con 3 preguntas, son fáciles, ¿eh? ¿Qué es más fácil para ti o más cómodo, querido hermano y querida hermana? ¿Dar o recibir? Piénsalo. Estamos esforzándonos ¿estamos esforzándonos en actuar bajo este principio? ¿O más bien nos hemos relajado? Responde esa pregunta, cada uno de vosotros. Y tercera, ¿cómo te sientes cuando alguien, ¿verdad?, se dona y te ayuda y te da lo que tú necesitas? ¿Cómo te sientes? Hermanos y hermanas, compartamos. Cuando hemos recibido la gran bendición y bienaventuranza, que también lo es, de ser ayudado, bendecido por otros, compartámoslos con los demás, que los demás también sepan, ¿verdad?, sepan lo que se ha hecho para la gloria de Dios, simplemente para estimular a los demás las buenas obras. Recordad que una manzana podrida, ¿qué es lo que hace? Pudre todo lo que no ha hecho. Y una manzana en buen estado ayuda a las demás manzanas a que brillen y sean muy guapas, ¿verdad?
Bueno, eso me lo he inventado ahora. Que Dios... Pero me entendéis lo que estaba diciendo, ¿verdad? Se entiende. Que Dios nos bendiga. Amén.